Bueno, el tema que hoy vamos a abordar precisamente trata de eso, qué es el cuerpo de Cristo, qué es la iglesia de Cristo. Y bueno, antes de iniciar todo este tiempo quisiera orar. ¿Cuántos quieren orar por la palabra en esta noche? Bueno, vamos a orar porque el tiempo nos apremia, son las 7:20 y pidámosle al Señor que nos ayude a seguir escudriñando su palabra y aprendiendo más de su palabra. Padre, en esta noche te damos gracias una vez más. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Ok, quisiera que vaya conmigo. El tema de hoy es algo extenso y es la tercera parte del tema que hemos estado abordando, titulado Edificados en Cristo, crecimiento constante. Ok, en esta tercera parte, esperando concluir el tema que iniciamos hace tres sermones atrás, 3 servicios atrás, deseo simplemente dejar en claro, vuelvo a repetir, el tema de hoy está titulado, en la tercera parte que iniciamos, Edificados en Cristo, crecimiento constante. Quisiera que volviéramos a ir, y de verdad gracias por su paciencia, porque pareciera esto ser tan repetido constantemente una y otra vez, pero hermanos, por más, es como no sé, ¿qué podríamos decir? Una esfera, ¿verdad? Por más vueltas que usted le dé, va a encontrar muchas cosas, muchas caras. Y pareciera que este versículo pudiéramos ya leerlo de pasada y ya aprendimos, ¿no? O ya escuchamos. Pero no, hermanos, grande es el misterio que los profetas anunciaron y no vieron, se llama Jesús. Grande es el testimonio que los apóstoles dejaron acerca de Jesús, viniendo a ser Cristo la piedra principal. En resumen, mientras usted busca Efesios capítulo 2, verso 21-22, quiero hacer un resumen rápidamente. Los creyentes, esto es lo que vimos las semanas pasadas, los creyentes crecen en el conocimiento de quién es Cristo al entender la doctrina de los profetas y los apóstoles. Estoy haciendo un resumen, eso es lo que veíamos. Siguiente, los creyentes saben que todo se trata de Jesús. Los creyentes verdaderos saben que la fe en Cristo solo trata de Jesús. La fe salvadora que hemos conocido trata de Jesucristo y el sacrificio que hizo por nosotros los pecadores para acercarnos a Dios. Escuche lo siguiente, Jesucristo es el centro de la Escritura, eso aprendíamos, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el todo del creyente. Lo siguiente que aprendíamos es que los creyentes no pueden crecer si tienen heridas causadas por otro hermano dentro de la familia de la fe. Esto lo aprendíamos el día domingo reciente. Si alguien te cometió daño, no puedes crecer si no has perdonado el daño que algún congregante acá te haya hecho, alguna herida. Y como decíamos, a veces porque algún hermano o algún pastor o algún líder comete algún tipo de agravio, alguna falta, algún pecado, puede ser escandaloso, puede ser personal, puede ser público o privado, ese pecado viene a dañar a la iglesia de Cristo. En pocas palabras, a la membresía, al cuerpo, a los miembros. Y eso es lo que aprendíamos. Que los creyentes que ponen su mirada en Cristo pueden perdonar al que le ofendió. Pero si el creyente no ha puesto su mirada en Cristo, no puede perdonar y por lo tanto las heridas no le dejan crecer en Cristo Jesús. Fíjense bien. Entonces cuando la persona mira a Jesús, sigue creciendo en santidad y santificándose para ser un miembro santo en la familia de Cristo Jesús al perdonar al que le ofendió. Entonces, esto es lo que aprendíamos el domingo pasado. Ahora, aquí viene lo interesante. Si usted lee conmigo una vez más, como le decía, podemos ver este versículo en varias, si fuera una esfera, podríamos ver varias caras de la esfera. Alguien dijo una vez, si tú miras a la luna en las diferentes formas, en una parte vas a ver al conejo y en otra parte no vas a ver el conejo, ¿verdad? Que la luna tiene. Entonces, lo mismo en este versículo, quisiera que leyéramos y después quiero dar una breve introducción. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. Leamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Otra vez, leamos, prestemos atención. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien ustedes también juntamente son edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, interesante.
Ahora, quiero introducirme con las siguientes palabras. Cuando un creyente piensa que no necesita congregarse en una iglesia, cuando un creyente piensa que no necesita de los hermanos de la iglesia, cuando un creyente minimiza el amor de Dios demostrado a través de los hermanos en la fe, diciendo que Dios es amor y Él está en todas partes y no necesita de nadie, ese creyente en realidad es una persona que le hace falta entender lo que Dios dice en su palabra acerca de la iglesia, y lo estamos leyendo, y quisiera que volviéramos al versículo 21. Una vez más, escuche lo siguiente: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Escuche lo siguiente, vamos a hacer una ilustración ahora. Usted conoce, allá arriba podemos ver, si usted puede voltear a su derecha, a mi izquierda, para mí, allá arriba hay unos tabicones ligeros. Ese tabicón, principalmente su función es levantar paredes. Pero ese tabicón yo lo puedo usar para calzar una moto, para calzar un carro. Ese tabicón lo puedo usar para detener un portón y que no se venga a cerrar. Ese tabicón lo puedo usar en muchas cosas, la cual no es su función. Y nosotros vamos a compararnos en esta noche. Cada uno de nosotros somos un tabicón. ¿Sale? No sé si usted viene todo despostillado como tabicón o un tabicón chulo. Pero fíjese bien. ¿Usted está deteniendo puertas o está usted bien coordinado? ¿Para qué? Para crecer y ser un templo santo en el Señor. Usted necesita, yo necesito de la persona que está a la par, frente a usted, atrás de usted, a un lado de usted, para crecer. Y lo vamos a aprender con la Escritura. Hermanas, ustedes no pueden solas en el matrimonio. Necesitan de otras hermanas de verdad. ¿Sabía usted? Rápidamente digo, hay iglesias donde la hermana le quita al marido al otro, a la otra hermana. Esa no es una creyente. Esa de verdad no es una mujer que se ha arrepentido. Hay maridos que le roban la mujer a otro. Entonces el punto es este: si hemos cometido una falta, porque de eso vamos a hablar hoy, pedir perdón, eso nos va a ayudar a seguir creciendo. Pero vamos al punto. Todos nosotros necesitamos del hermano que está en esta congregación. Fíjense bien, quiero explicar ahora estos versículos. Pablo habla en Efesios 2:21 en un sentido figurado. Y lo vamos a ver en otros versículos más adelante, solo escúcheme. Pablo usa los términos edificio, un cuerpo, un pueblo, como una forma figurada. Edificio, un cuerpo, un pueblo, en forma figurada, en sentido figurado, para comprender con facilidad acerca de cómo un solo ente está constituido de muchas partes. Esta barda está constituida de cemento, de tabicón, ahí en medio hay varillas, también hay estribos, como le llaman. Todo esto está constituido de varias partes para hacer una sola pieza. Ahora, por favor, preste atención a lo siguiente. Entendamos que algo que nos quiere dejar el apóstol Pablo en claro es que entendamos que hay una gran diferencia entre edificio y templo. Dense cuenta, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿lo puede leer conmigo? ¿Estamos ahí? Todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar, para lograr un objetivo. El edificio debe estar coordinado para un objetivo: llegar a ser un templo santo en el Señor. Y es acá donde quiero empezar con las definiciones. Fíjese bien, edificio en el griego significa oikodomé. Y esto significa un lugar de construcción. Eso significa edificio en el griego. Un lugar donde se construye. Significa el construir una casa, significa edificación. Eso significa la palabra edificio en griego. Ahora, fíjese bien lo que significa la palabra templo. Templo en el griego
es Naón. Y esto significa templo, así de sencillo. Significa lugar de residencia de una divinidad, un lugar sagrado. Fíjese bien, ahora, todos nosotros somos un edificio comparado, en sentido figurado, somos un solo edificio y no todos somos iguales. Pero la finalidad de que nos organicemos, el edificio bien coordinado, hace una sola cosa. Le otorga la coordinación lo siguiente: crecimiento, para llegar a ser un templo santo en el Señor. Singularmente somos el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6. En plural somos el templo de Dios también. Pero quiero que aprendamos algo también en esta noche. Aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Una es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. No pensemos que cuando volvemos hoy a casa, Dios nos divide o vamos divididos. Van varios templos, ¿verdad? Escuche lo siguiente. Cuando vamos a casa, seguimos siendo un solo templo. No sé si me doy a entender. Por eso aprovechamos cada reunión, o debemos aprovechar cada reunión donde vemos a nuestro hermano llegar, para asegurarnos de ponernos a cuentas si le ofendimos o de apoyarle en sus necesidades. ¿Nos estamos dando a entender o no? Quiero que lea conmigo el libro de Efesios. Estamos ahí mismo, pero vamos a avanzar al capítulo 4, versículo 1. Vuelvo a repetir, muchos miembros, un solo cuerpo, una sola en la novia de Cristo. Y en la proyección quisiera que leyera conmigo en esta versión Reina Valera. Dice: yo pues, preso en el Señor Jesucristo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad. Mire cómo debe ser usted como congregante: humilde y manso, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Aquí empieza la cuestión: en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí, verso 4, léalo fuerte. ¿Un qué? Un cuerpo, un solo templo, hermanos. ¿Qué más? Y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Por eso, volvamos a la carga. Somos muchos miembros, todos somos diferentes, no nos parecemos, aún nuestras huellas dactilares no se parecen, aún nuestros rasgos en nuestro físico no se parecen, los rasgos de mis ojos con los de todos ustedes. Somos completamente diferentes. Ahora, ¿cuánto más en el interno? Algunos van a ser directos para hablar y otros les van a buscar 1000 palabras para decir no quiero. Otros son coléricos, otros son pacificadores, otros son dominantes, otros son demasiado sanguíneos, les gusta hacer relajo para todo. Escuche, todos somos diferentes, pero somos una sola iglesia, un solo templo. No sé si me estoy dando a entender en esta noche la palabra del Señor. Ahora, vayamos al desarrollo. Simplemente eso era la introducción. Como primer premisa de este versículo 21, en esta tercera etapa de la enseñanza, quiero titular el versículo 21, un subtítulo, como edificados para ser morada de Dios. Hermanos, la esposa que usted tiene, la eligió porque le agradaron las características, cualidades que ella tiene. El esposo que usted tiene, me imagino que lo eligió por las buenas características, porque es muy responsable, nada de flojo, no se queda en la casa a dormir, siempre trae el dinero para la despensa, para la comida, para el pago, lo que sea. Por eso usted le eligió. Eso quiero pensar. Oiga, no elegimos, eso espero de verdad en fe, no elegimos a alguien simplemente porque a ver qué cae, ¿sí o no? Elegimos a las personas porque moralmente pensamos que hemos hecho una buena elección. Ahora, ¿a usted le gustaría que su esposo o esposa tenga una mala reputación? Y cuando usted vaya en la calle digan: ah, mira, él es
el esposo o la esposa de tal persona que es borracho, deudor, y así, 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 así. ¿Eso le gustaría a usted? Ok, lo mismo para Dios. Él desea que su iglesia sea una morada, un templo santo. Por favor, en la parte final voy a leer varios versículos de corrido, solo manténgase atento. Leeré una vez más el versículo 21, en quien todo el edificio, aquí diferentes tabicones, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si hay algo que nosotros tenemos que empezar a hacer como cuerpo de Cristo, es saber coordinarnos. Y entiéndeme la siguiente palabra. ¿Qué produce la coordinación? No espero una respuesta de usted, yo voy a responder. Lo que produce la coordinación es orden. ¿A cuántos varones les gusta llegar a su casa y que su casa esté desordenada? Para nada. Cargando estrés del trabajo, cargando problemas, y llegar a casa y que esté hecho un cochinero, ¿cómo se siente usted? Más estresado, más frustrado. Entra usted y hay popó de perro y dice, era lo menos o lo último que me faltaba. ¿Por qué está así la casa? Ok, el orden, escuche bien, nos trae paz. Ahora, hablando en el aspecto espiritual y bíblico, escuche, ordene su vida espiritualmente y eso le va a producir santidad. Deje el pecado. ¿Sí o no? Usted ordene su vida, empiece a ordenar y usted va a obtener frutos de vida, frutos de paz, frutos de gozo. Ordene su vida y verá frutos de santidad. Ahora, ¿qué fruto hace a una iglesia santa? El amor. Aunque sabemos que el fruto del Espíritu lo menciona como un solo fruto, Gálatas 5:22, lo estoy citando rápidamente, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Escuchen lo siguiente, quiero decir ahora que si hay un fruto que hace a una iglesia santa, es el fruto del amor. Cuando usted ama a las personas, está santificando a la iglesia. El amor no encubre el pecado. Eso lo hacen los amigos del mundo. No le voy a decir nada a tu esposa. No le voy a decir a tu novia, tranquilo. No, eso es encubrir. Pero cubrir es, mira, o le dices a tu esposa, o yo se lo voy a decir. Mejor díselo tú. Ve pensando cómo se lo vas a decir. Pero yo te deseo ver bien. Yo te deseo lo mejor. Pero si sigues así, amigo, yo no puedo seguir contigo. No sé si me doy a entender o no. Ok. Escuchen lo siguiente. La santidad es el fruto que hace a una iglesia santa. El amor es el fruto que hace una iglesia santa. Ahora, quiero comparar Efesios capítulo 2, versículo 21 con Efesios 4:16. Vamos a leer Efesios 4:16. Miren lo que la palabra dice. La misma palabra bien coordinado la encontramos en Efesios 4:16, solo que ahora la transliteración la menciona como concertado. Fíjense bien. Leamos Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado, cambió la transliteración de bien coordinado a bien concertado. Y si estamos en el contexto más cercano, o sea, en la misma carta, solo dos capítulos más adelante, dice acá, y unido entre sí por todas las coyunturas. Yo buscaba la palabra coyunturas, es un lenguaje, es un castellano muy antiguo, la palabra coyuntura, que muchos de nosotros lo ocupamos, pero en la medicina moderna la palabra coyuntura se sustituyó por ligamentos. Investigué la palabra ligamento. El ligamento son nervios, los ligamentos unen un hueso con otro hueso. ¿Cómo es posible que este brazo ahora mismo lo muevo y está unido al mango rotador? A través de ligamentos. Ok, si hay algo que la iglesia tiene que saber es que tiene que estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Miren, ¿qué hacen los huesos? Se ayudan mutuamente.
¿Y la iglesia por qué a veces no se está ayudando? ¿Nos damos cuenta? ¿Deberíamos, hermanos, como familia en la fe, ayudarnos mutuamente? Es una pregunta seria y la respuesta debe ser seria. Claro que sí. Terminemos de leer lo siguiente y aquí destacaba, subrayaba las siguientes palabras en mis notas. Siga leyendo. Según la actividad propia de cada miembro. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Según la actividad propia de cada miembro. Y ahí es donde vuelvo y repito, quiero aclarar, no somos iguales. Hay gente aquí que ayer dejábamos una tarea, tienes que escribir tus dones y tus talentos, dones espirituales y talentos. Sé soldar, pero mi don es animar. Sé soldar literalmente fierros. Hay que hacer algo en la iglesia, lo voy a hacer. Pero mi don espiritual es animar. Écheme a un hermano que está triste, que tiene depresión, lo animo ahorita mismo, pero de que hoy no se va en ansiedad y depresión de la iglesia, no se va a ir así. Es más, vamos a orar terminando el servicio. No sé si me doy a entender. Eso debería hacer la iglesia. Según la actividad propia de cada miembro, deberíamos apoyarnos mutuamente. Termine de leer conmigo y es impactante lo que vamos a leer. Recibe otra vez, ¿qué? Su crecimiento para ir, y va a agregar una cosa más, edificándose, esta es la palabra, en amor. Y pareciera por un momento que voy a cambiar de tema, pero no lo voy a hacer. Voy a permanecer en el mismo tema, pero para ampliar más esto. Hablemos por un momento del amor. ¿Dónde están los adolescentes enamorados acá? ¿No hay nadie? El amor es bonito. Allá levantaron las manos. Ok, qué bueno que hay alguien enamorado. Ore y pida confirmación a Dios si es por ahí o no es por ahí. Pero hermanos, ¿sí o no es bonito el amor? ¿Sí o no? Nos sube la dopamina, la adrenalina. Algunos brincaron bardas altísimas con tal de llegar a ver a su novia. Algunos se gastaron toda la quincena para comprar un oso de peluche e impresionar a la novia. No sé qué tantas cosas el enamoramiento, el amor le hizo a usted hacer. Locuras. Hacerse un tatuaje. No sé qué tantas cosas el amor en su momento nos hizo hacer. Pero ahora voy a avanzar. Si vamos a hablar del amor, quisiera hacer una pregunta muy teológica y comprometedora en esta noche. ¿Alguna vez se ha preguntado, es pregunta seria, qué es lo que Adán debió hacer cuando Eva comió el fruto prohibido? Imagínese, usted esposa, ¿qué esperaba que Adán hiciera? Solo imagine la respuesta ahora. ¿Alguna vez se ha preguntado esa pregunta, válgase la redundancia? Escuche, vamos a poner una escena. Imagine esta escena. Eva ya comió y tiene el fruto en sus manos como evidencia. Número 1, Adán está entre la espada y la pared. Si Adán no come, Dios mata a Eva y él se queda solo. Vamos a suponer respuestas. Número 2, algunos ya vi sus caras, oh, qué lindo hubiera sido, ¿verdad? Pero no, hermanos. Número 2, si come el fruto, peca contra Dios y muere junto con su esposa. Y ahí la esposa dice, qué bueno, no solo yo. Ahora escuche, 3, esto es lo que Adán hace. La mujer que tú me diste no sirve, Dios, dame otra. Esto es lo que Adán hizo. Por ella yo pequé. Muy cobarde de su parte, ¿no? Esto puede ser una pregunta hipotética y muy difícil de responder. Pero la Biblia sí responde lo que Adán debió hacer cuando Eva pecó. Y no miento, la Biblia sí lo responde. Lo podemos ver en Romanos 5, lo podemos ver en el libro de Gálatas 5. Jesucristo se entregó a sí mismo por ella. De hecho, lo leíamos Efesios 5:25 y todos los demás versículos. Escuche bien. Número 1. Adán no debió comer y debió haber matado a la serpiente, a Satanás. Eso es lo que Adán debió haber hecho. Número 2. Debió haber dicho a Dios,
Padre, mi mujer ha pecado y merece morir, pero toma mi vida en lugar suya. ¿Cuántas mujeres estarían alegres de que el varón hiciera eso en su casa? Escuche, eso es lo que Adán debió haber hecho. Yo tomaré el castigo que ella merece. Eso es lo que Adán debió haber dicho. Y sabemos que la Biblia dice esto porque Pablo llama a Cristo el último Adán. Cristo hizo lo que Adán no quiso hacer. Eso es lo que exactamente Cristo Jesús hizo cuando nosotros, su esposa, pecamos. Se entregó por nuestros pecados. Y no hemos cambiado el tema. Seguimos hablando del amor. Oiga lo siguiente. Lea conmigo, por favor, 1 de Juan 4, 7 al versículo 12. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12. Voy a leer por razones del tiempo en lo que ustedes me alcanzan, si están en sus Biblias físicas. Dice la Escritura así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, está conmigo, lea fuerte, es nacido de Dios y conoce a Dios. Léalo, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vuelva a leer el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, léalo fuerte, debemos también nosotros, una vez más, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Interesante, ¿no? ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué hace santa una iglesia? El amor. ¿Puede decir esto conmigo? Lo que hace santa a una congregación, a mi congregación, es el amor. Dense cuenta de eso. Usted está diciendo algo muy importante. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir eso. Por favor, escuchen lo siguiente que yo escribía: el reflejo del amor de Dios. Cada cristiano, oiga bien, cada cristiano debe amar como Jesús nos amó. No debemos amar como estamos acostumbrados a amar en este mundo. Si tú me das, yo te doy. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Me debes un favor. Me caes bien, por eso te traigo un regalo. Hacemos distinción de personas. No debemos amar como estamos acostumbrados a amar en la carne. Pero sí, escuche lo siguiente. Jesús amó de forma sacrificial. ¿Puede poner esa palabra en su mente por un momento? Jesús amó de manera sacrificial, de una forma sacrificial. Oiga con mucha atención. Jesús amó de forma sacrificial. Nosotros debemos de amar de esa misma forma, sacrificial. Si el hermano te cometió un agravio, tienes que sacrificar tu orgullo y amar como Jesús amó. El edificio bien coordinado va creciendo para ser una morada santa para que Dios habite ahí. Cuando usted y yo somos pasados a traer por la ofensa de un segundo o tercero aquí en la iglesia, tenemos que perdonar el agravio para que la iglesia no deje de crecer. Ahora, alguien podrá decir, pero que hubiera pensado el hermano antes de haberme dicho, hecho tal cosa. Él debió haber pensado, eso no lo haría Jesús.
Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar, a pesar de eso lo siguió amando. Jesús sabía que los malhechores le iban a escupir, le iban a injuriar, pero él oró y levantó su mirada al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, el que no ama no ha conocido a Dios. Usted lo acaba de leer. Un salvo, un verdadero salvo en Cristo Jesús, ¿perdona? Es una pregunta. Hermano, una de las cosas, cómo usted puede comprobar que alguien no ha sido salvo, es cuando alguien no está dispuesto a perdonar. Así de sencillo. El amor de Dios no ha llegado a su corazón. Y hay ofensas, aprovechando, no es el tema hablar del perdón, hay ofensas muy grandes. Puede ser una infidelidad, puede ser aún, yo he escuchado testimonios de gente que ha ido a perdonar al asesino de su propio hijo. ¿Se imagina? El que no ama no ha conocido a Dios. Ahora, por favor, si una persona dice que ama, pero no ama como Cristo, esa persona permanece en las tinieblas. Y eso lo dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 1. Quisiera nada más mostrar el reflejo del amor de Dios en tres cosas. Dios provee amor al creyente, Dios practica amor con el creyente. Número 3, Dios perfecciona el amor en el creyente. Lo vuelvo a repetir. Dios provee amor al creyente. Dios te va a proveer el amor para perdonar al que te ofendió, dentro de esta iglesia y fuera de esta iglesia. Dios practica amor con el creyente. Dios te quiere llevar a la práctica del amor para perdonar a los que te han ofendido. Y número 3, Dios perfecciona el amor en el creyente. Claro que sí lo va a perfeccionar. La iglesia que no ama es una mera secta. Hermano, si usted y yo pensamos que el hecho de venir a congregarnos, cantar y haber sentido la emoción musical de eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, todo lindo, pero termina el bullicio, termina todo, hemos alabado a Dios, pero si usted como iglesia no ama, somos una mera secta. ¿Qué es una iglesia? Ahí está el amor de Dios. Oiga, la iglesia que no es santa juega a ser iglesia y no es una iglesia. Y estas iglesias están destruyendo el templo de Dios y Dios le destruirá a él por lo que está haciendo con su templo. ¿Recuerdan? Es aquí donde me quiero remontar a todas las lecturas que hemos hecho. En un momento más. Voy finalizando. No es lo mismo saber que conocer. Usted puede saber información de alguien y no conocerle. Ahora, si usted conoce a alguien, puede hacer una conclusión de que si la información que sabía era correcta o incorrecta. Pero ¿dónde podemos hacer esa conclusión? Cuando conocemos, no solo cuando sabemos. Preste atención y le dejo esa tarea a propósito. Investigue la diferencia entre saber y conocer. Escuche ahora. Podemos saber información, pero no conocer a la persona. Dios a los salvos los conoció antes de la fundación del mundo. Preste atención a lo que voy a decir algo. Dios no perdona el pecado de alguien que no conoce. Y no estoy diciendo una herejía, hermanos. Eso léanlo en Juan 17, lo hemos venido enseñando. A Jesucristo le es difícil orar en alguien que no cree en Él. Él ora en Juan 17, dice, no pido por los del mundo, pido por los que tú me has dado, por los que han creído en mí, que tú los guardes del mundo, porque los aborrecen al igual que a mí. Escuche, a los que antes conoció, a esos que había conocido antes de la fundación del mundo, a esos, escuche, el Padre rescató con el sacrificio perfecto
de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que yo estoy diciendo es demasiada información y creo que algunos ya los perdimos. Presten atención. Fíjense bien. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo y generamos una gran deuda. Envió a Cristo, a los que Él conoció, a estos justificó, santificó, a estos compró. Ahora viene lo interesante. Usted ha escuchado que aquellos que van a estar en el infierno van a decir en su momento: Señor, Señor, nosotros sabíamos cómo echar fuera demonios y los demonios huyeron. Sanamos enfermos, sabíamos cómo sanar enfermos con oraciones poderosas. Pero ¿cuál es la palabra que viene a continuación? Apártense de mí. Diferencia entre saber y conocer. Yo nunca los conocí. Hacedores de maldad. Dios nos conoce antes de la fundación del mundo y por eso Cristo murió por nuestros pecados. Eso está fuerte, ¿no? Ahora, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos ofendió? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, verso 17. Miren lo que dice la Escritura. Si alguno destruye el templo de Dios, esto ya lo leíamos, solo estoy haciendo una conclusión. ¿Qué dice la palabra? Está ahí conmigo, 1 Corintios 3, verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son, plural, ustedes, santo es. ¿Cuándo destruimos el templo de Dios, hermanos? Cuando nosotros estamos trayendo pecado a la iglesia. ¿Cuándo destruimos el templo de Dios? Cuando no perdonamos al que ofende. ¿Me doy a entender o no? Esto está tal vez muy implícito, pero hoy la palabra está siendo tan clara, eso espero. Y tenemos que trabajar en algo, en santificar la congregación, mantener santa la congregación. Es por eso que mi invitación, y yo recaigo en algo, no se ofenda, pero tómelo muy en serio. Y si se ofende, que sea el Espíritu Santo el que le redarguye, el que le convence, con una tristeza que viene de Él, pero para cambiar esto. Esto es el punto. Si tú estás fornicando, teniendo relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo, no te has casado, arrepiéntete, porque estás haciendo que la iglesia se manche por tu pecado. Si tú todavía estás dándole besos al mundo con las drogas, con el alcohol, ay, no pasa nada, Dios es amor, Él me perdona, Él es todo amor, Él es pura gracia, eso es legalista. No. Eso no es cierto. No contaminen la congregación. Es ahí donde el número quizá de congregantes, ay, ya no voy a ir a la iglesia. Pero hermanos, esto es serio. Quiero que lea 1 Corintios ahora, contexto más cercano, capítulo 5, verso 7. Miren lo que dice. A la cuenta de 3, leamos todos juntos. 1, 2 y 3. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura, como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ustedes recuerdan que el contexto de limpiarse de la vieja levadura significa que un joven estaba fornicando con su madrastra. Y Pablo dice, al tal, reunido yo, mi espíritu y todos ustedes como congregantes, expulsen a ese fornicario, porque su fornicación está leudando la masa. No había levadura, era un pan sin levadura, pero ese fornicario vino a hacer que el pan se inflara. Perdió la forma verdadera. Por eso expúlsenlo. Yo sé que algunos acá tal vez tienen un temor santo, como el que tuvo la iglesia
primitiva en el libro de Hechos. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? El punto no fue el dinero, el punto fue que mintieron al Espíritu Santo. Aquí viene la cosa. Algunos de acá con esta predicación están teniendo miedo, pero asegúrate que ese miedo venga de parte del Espíritu Santo, un temor santo, de decir, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A mí me tocó hace como un mes atender un caso fuerte en la congregación. Tuve que citar a esa persona y decirle, mira, la Biblia dice que había un ministerio que hicieron los apóstoles, era entregar a Satanás a los pecadores. Ahora, hermanos, yo soy pecador, quiero aclarar una cosa, pero no estoy practicando el pecado. Todos aquí pecamos, pero cuidado con caer en la práctica de pecado. ¿Sabe qué le dije? Bueno, pues yo no lo voy a entregar a Satanás, le dije a esta persona. Yo lo voy a entregar en las manos de Dios. Si usted piensa que caer en las manos de Satanás es lo peor, le voy a decir algo. Hay algo peor. Caer en las manos de un Dios vivo es peor que caer en las manos del diablo. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios mismo. Hermano, por eso el consejo es, hermanas, respeten a los maridos de nuestras hermanas. Eso es todo. Hermanos, respeten a los esposos de nuestras hermanas. Jóvenes, respeten a las hijas de nuestros hermanos acá. No le rompas el corazón a una jovencita, porque eso trae un gran problema a la congregación. Hermano, no le debas nada a nadie. Estoy citando Romanos 13, versículo 7. Sino hay una cosa que debes de deberle a alguien, es el amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si tan solo tuviéramos amor en nuestro corazón para no ofender a nadie, ¿en qué se resume toda la ley? ¿Alguien lo recuerda? Amarás a Dios y amarás ¿a quién? En eso se resume la ley. Si la iglesia ama, va a evitar a toda costa hacer cualquier tipo de cuestión que ofenda a mi hermano. Si a mi hermano le ofende comer carne de puerco, por él, dice el apóstol Pablo en Romanos 13, no voy a comer puerco. Si a mi hermano le es ocasión de tropiezo que yo beba una copa de vino frente a él, no voy a beber vino, a fin de que mi hermano se mantenga de pie. No sé si me doy a entender en esta noche. Fíjese bien, una vez más leamos este versículo. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por ustedes. Hay algunos hermanos acá, hemos platicado, no están casados, dicen, pastor, ya estamos arreglando todo. Fuera de ellos, quiero decir, a alguno que está acá, viviendo en una unión libre, cásate. Por si no funciona, pastor, ya de una vez nos evitamos el gastadero del abogado. No, es que no es así. Dios nos manda a estar bien. De hecho, el adoctrinamiento de las masas a través de las ideologías que se están promoviendo en el mundo, a través del feminismo y todas esas cosas, están amotinando a mucha gente a decir, haz de tu cuerpo como se te antoje y de tus relaciones como tú quieras. Total, se vive solo una vez. Pero eso no es lo que la palabra dice. Tu cuerpo, querido amigo, hermano, invitado, no es tu cuerpo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tu cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo ahora es el templo, la morada de Dios. Por eso, cásate. No solo te juntes y a como vayamos en la vida. No, hermanos. Consejo, cásense. Y los que están casados, ayúdenos a orar para que esta iglesia no esté con una levadura que puede afectar las bendiciones de la congregación. Amén. Ok, fíjense, vamos a leer otra cita más. 1 Corintios 12, verso 14 al verso 17. Yo voy finalizando.
Fíjense lo que la palabra dice. 1 Corintios, salud, capítulo 12, verso 14 al verso 17, dice así. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Solo porque no es una mano el pie, ya va a decir que no es del cuerpo. Dice acá, no. Verso 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 17, finalizamos ahí. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Me apoya esta noche volteando a ver a la persona que tiene a un lado? ¿Qué será? Olfato, oreja, buche, lengua. ¿Qué será ese hermano? Qué lindo es ver la congregación. Tenemos que conocernos, hermanos. La congregación no nada más de llegarme, me siento y vámonos. Eso no es iglesia, hermanos. Eso se llama simplemente rutina, de yo ir a buscar el que me predica, trato de vivir como Dios me ilumine. No, la iglesia es literalmente una familia. Un grupo de personas comprado a precio de sangre. Alguien fue asesinado para que fuera constituido el cuerpo de Dios. Hermanos, y al cuerpo nada le hace falta. Oiga bien, preste atención, al cuerpo nada le hace falta. Cuando vive como Cristo manda, en unidad, en amor, en armonía, habitando juntos. Si yo traigo 3,000 pesos hoy, tal vez no me sobran, pero sé que podrían ser para mi ahorro, pero me entero de que alguna hermana necesita, yo sé que puedo desprenderme. Eso es que la iglesia es un cuerpo, hermanos. ¿O no cuando le da comezón en su pie, qué hace? Usa el brazo y la mano para poder extenderse y llegar hasta donde le come. Así deberíamos de ser, beneficiar al pie. Y lo vamos a leer, vaya hasta el verso 22. Somos muchos miembros, tenemos funciones distintas. Gloria a Dios que no somos iguales. Miren lo que dice la palabra, verso 22, ahí mismo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermano, ¿sabe qué? A veces pensamos que porque alguien viene con mucha seguridad y hola y cómo están y tiene facilidad de palabra y domina al público, quizá pensamos que es una persona muy fuerte, pero no, miren lo que está diciendo acá. Los más débiles, y literalmente se está refiriendo a pensar cuáles son las partes más débiles de tu cuerpo. ¿Ha pensado usted cuáles son las partes más débiles de su cuerpo? ¿O sensibles de su cuerpo? Hermanos, nada más imagine una cosa. Hay gente que se ha llegado a atrever a decir lo siguiente: la vesícula no sirve para nada. No sé por qué está ahí, pero quítenle la vesícula, coma salsa macha y a ver si aguanta. Directamente unos 3 días al sanitario, concórrele que te alcanza. A ver, ¿no sirve la vesícula? Claro. Aquellos que parecen ser débiles, dice acá, son los más necesarios. Sentido figurado otra vez. Aquel hermanito que ves todo penoso, como que, hermano, cuando menos te lo esperas, a veces son tan directos y dices, wow. No le voy a decir referente a las personas, pero ¿se acuerdan? Aquel hombre se sorprendió que una burra le habló. Le dijo, te vas a morir. Ok, aquellos que son débiles, aparentemente son los más necesarios.
son fuertes, los necesitamos en la iglesia. Hermanos, si usted piensa, ay, es que yo qué puedo aportar, yo ni sé leer, ni sé orar, y ni sé profetizar, ni sé hacer esto, y ni sé hacer lo otro, ni soy de la alabanza, ¿yo qué puedo hacer? No, hermano, tú eres muy necesario en la iglesia. ¿Estamos comprendiendo en esta noche o no? Si usted piensa, ya soy muy viejito, ¿yo qué puedo hacer? Ya tengo mis 65 años. Pero hermano, eso es mentira. Abraham tenía 100 y tuvo un hijo. ¿Y cómo lo ve? Tremendo, ¿no? Así que no hay peros. Usted en esta congregación es muy necesario. Lo necesitamos. No se ven los amenos. Lo necesitamos, hermano, hermana. Oiga, verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. Hermanos, ¿por qué nos ponemos acá ropa? Algunos son de pecho peludo, hablando de los varones. Mejor se ponen su ropa. Pero ¿por qué no nos cubrimos la cara? ¿Alguien está hoy con mascarillas acá? Fíjense bien, aquellos que nos parecen menos dignos, a estos que prácticamente le estamos poniendo calzado, hay algunos que si les dijéramos, quítese su zapato, le va a dar pena porque las uñas están enterradas, torcidas, algunos ya ni traen uñas. Pero fíjese lo que dice acá, aquellos que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Oiga, vestimos más dignamente. Sentido figurado otra vez. Aquellos hermanitos que todo les ofende, son aquellos que debemos de, hermano, siéntate adelante, vente. ¿Qué necesitas? ¿Un vaso de agua? No, cuidado, porque este hermano por todo se ofende. Eso es lo que está diciendo acá. Trátalo con más dignidad. Siga leyendo. Y los que nosotros son menos decorosos, va avanzando, se tratan con más decoro. Sé que el tiempo me ha ganado, pero mi mente ahora mismo me está llevando al libro de Santiago. ¿Me acompaña? Capítulo Santiago. Vamos a Santiago, por favor. Capítulo 2. Versículo 1. Al versículo 3. Hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿está conmigo? Que dice, sea sin acepción de personas. Verso 2. Porque si en tu congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, verso 3, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, hasta adelante, o en las sillas que tienen colchón, pero en las bancas picadas, le dices al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo Primera de Corintios, conectando con Santiago, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 23 dice, los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hay hermanos, y no se ofenda a nadie aquí, hay hermanos que van al día. Hay hermanos que probablemente ahorita no han comido porque no les dio tiempo de ir a casa. Allá en casa hay comida, pero no traen ni siquiera 20 pesos para haberse pasado a comprar un negrito Bimbo. Hay hermanos acá que probablemente sus zapatos son de hace 5 años. A mí hace unos días les voy a contar algo. Estábamos en una visita con una hermana. Estábamos comiendo y de repente sentí que como que tenía una piedra en el zapato. Así sentí. Cuando me di cuenta era la suela de este zapato. El hermano Jesús me lo arregló, de hecho. Y fíjense bien, yo ya llevo 4 años con estos zapatos. Gracias a Dios. Fíjense, hay gente que no tiene para comprarse. ¿Y qué está diciendo la Biblia? A esos trátalos con más decoro. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Estás bien? ¿Todo bien en tu casa? ¿Las finanzas cómo van? ¿No necesitas algo? ¿Algo de tu prioridad? Tal vez no gustos, pero hermano, ¿qué estás necesitando? ¿Me doy a entender o no? La palabra se está dando a entender.
Eso es lo que es verdaderamente una congregación, hermanos. Eso hace que una iglesia sea santa. Verso 24. Porque los que nosotros, estoy en 1 Corintios capítulo 12, verso 24, termino hasta el verso 26, se los prometo. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Hay algunos hermanos acá que económicamente están muy estables. Ni siquiera hay necesidad de preguntarle, ¿necesita usted ayuda financiera, alguna despensa? No hay necesidad, hermanos. Miren lo que dice acá. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor. Dese cuenta. Dando más abundantemente, léalo, honor al que le faltaba. Hermano, ¿cuántos de ustedes han experimentado cuando no hay de comer, cómo Dios les provee? Ahí estás experimentando el libro de Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu en primer lugar. Ellos verán el poder, la mano de Dios al día, pero ahí llegó la comida, ya llegó para el pago, ya llegó para la necesidad de tus hijos. Eso, miren lo que está diciendo acá. Dice acá, miren, verso 24, estoy leyendo la parte B. No tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba. Y es un honor ver cómo Dios nos provee cuando necesitamos más. Verso 25, vamos finalizando. Para que no haya desaveniencia, no haya diferencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen. Lo pueden leer más fuerte, como que no sé si estamos comprendiendo acá. Verso 25, para que no haya acepción en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermano, qué lindura sería, qué preciosura de congregación que terminando el servicio de hoy, usted se interese por el hermano. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuándo nos echamos un café? ¿Cuándo vamos a la playa a jugar fútbol? ¿Y cuándo nos reunimos con mi familia? Vamos a nadar. Ay, no, pero el hermano no se ve cae mal, chocante. No, se ve enojón. No, hermanos, no le pongamos excusas a Dios. Tenemos que trabajar en la unidad. Finalicemos, verso 26. De manera que si un miembro padece, mire lo que dice. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Estamos ahí? Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muchos miembros, pero solo uno es el cuerpo. Ahora, hermanos, les voy a preguntar algo. Imagínense, ahorita le cae una piedra de unos, no ser tan exagerados, de unos 3, 4 kilos en el dedo. O usted se golpea en la esquina de alguna pared, el dedo meñique del pie. Y le dicen, ven, ¿usted iría? Espérate ahorita. Hasta que le pase, todo el cuerpo se duele. ¿Sí o no? Pero a veces en la congregación, el hermano tiene que decir, que Dios lo bendiga, que siga haciendo oración. A mí me costó mucho estar donde yo estoy. Que le eche ganas. No, hermanos. Eso no es de Dios. Así que hoy nos llevamos un gran mensaje a casa. Finalizamos leyendo de donde partimos. Efesios 2, versículo 21 y verso 22. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Amén. La palabra nos bendice tanto. Bueno, yo estoy predicando quizá muy bien el desarrollo del tema, pero ayúdeme con sus oraciones a vivir lo que predico. Que yo pueda vivir lo que predico. Miren lo que dice el verso 21 y verso 22. En quien todo el edificio bien coordinado, ya entendimos la palabra coordinación, ver unos por otros, nos dolemos cuando a alguien le duele algo, nos alegramos cuando alguien recibe honor. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El amor hace que una iglesia crezca en santidad, no lo olvide. Tiene que perdonar si alguien le ofendió acá. Amén.
y tiene que, oiga, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y con esto cumples toda la ley. Ok, entonces vamos a hacer algo. El amor me impide de hacer o de dañar a mi prójimo, de hacer toda clase de cosas que le ofendan. Levantar chismes, robarle, lo que sea. En esta iglesia, hermanos, trabajemos para que haya amor de verdad. Yo estoy interesado en eso, lo digo con todo mi corazón. Delante de Dios ahora mismo, que mi interés es esto, con la congregación. Me he metido en cosas que no me han llamado, porque quiero mantener esta congregación bien. Ahora, decíamos algo el día domingo. La iglesia es lo siguiente: cómo un pastor debe trabajar, cómo muestra interés en lo que hace la iglesia durante la semana cuando no nos vemos, lo que hace y lo que le pasa. Son dos cosas. Trabaje en estas cosas usted también. Interésese por lo que le pasa a su hermano de la congregación en la semana y lo que hace también, no por ser chismoso. A ver, te fuiste a tomar, ¿qué? Sabes que está mal. Interésese en lo que hace, ayúdelo. Si ha visto que ha bajado en su vida espiritual, interésese y ayúdelo. Pero también ayúdelo a crecer. Y si necesita cosas materiales o físicas, hágalas también. Ayer dábamos una enseñanza muy linda que no nos da el tiempo, pero todo va conectado acá. Verso 22, póngase de pie, miren lo que dice la palabra. En quien ustedes también son juntamente edificados, en quien ustedes también son juntamente edificados, quisiera invertir la palabra, en el Espíritu para morada de Dios. Es lo que quiere decir eso. En quien ustedes también son edificados en el Espíritu para hacer la morada de Dios. Ok, leamos como dice la versión. En quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios, edificados en el Espíritu. Así que, hermanos, démosle lugar al Espíritu Santo. Y si hay alguien acá que nos está visitando a esta reunión, a una plática como esta el día de hoy, queremos decirte, estamos para servirte, estamos para ayudarte y extenderte la mano y decirte que en Cristo podemos vencer el pecado. Que en Cristo no hay que tener temor de que, voy a volver a la vieja vida. No, en Cristo hay poder para vencer la vida pasada. Él murió en una cruz del Calvario para derrotar a nuestros enemigos, derrotar nuestros pecados, pero solo tenemos que creerlo, tenemos que tener fe, tenemos que ver que en la cruz, por medio de ese sacrificio, se ha vencido aquello que para nosotros está siendo una gran batalla. Les queremos animar a todos ustedes a que nos amemos de verdad, que si de verdad creemos en Jesús, amemos a los que nos ofenden. Amemos y perdonemos a esas personas que en su momento nos hicieron daño. Probablemente dentro de esa congregación hay alguien que te ha ofendido, o probablemente no está acá, está en tu propia casa. Puede ser tu propio padre, madre, tus propios hijos, pueden ser tus vecinos. Solo esta es la petición que les dejamos en claro hoy. Perdonen, porque eso nos impide de ser santos. El amor cubre multitud de faltas. Padre, damos gracias en esta noche. Gracias por esta congregación, Señor, que